¿Cómo se vive la paternidad cuando el mundo te dice que no puedes? Nuestro invitado especial desafía esta idea todos los días y nos enseña a ver con el alma, con el oído y con el corazón de un papá que está presente cada día. En este episodio hablaremos de cómo criar desde la ceguera, enfrentar prejuicios y construir un vínculo profundo con un hijo adolescente. Ahora que ya conocen nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan. Te saluda Carla Bocanera, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, dándote la bienvenida a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean aprender más sobre la vida de sus hijos y también sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Contaremos como el día de hoy con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán tips y estrategias para todos ustedes. Todo esto y más y mucho más en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. ¡Qué alegría tenerte el día de hoy! Iniciamos el mes de papá realmente con unos podcasts maravillosos y sobre todo con unos invitados muy transparentes en la información que nos van a brindar, sobre todo el podcast del día de hoy, porque queremos nosotros saber, queremos nosotros trabajar, queremos nosotros apoyar como sociedad, pues a todos nuestros padres en general, dándote a partir de este mes, pues videos y episodios que puedan empatizar contigo y que puedan ayudarte también a crecer en este mundo parental, porque realmente, como vamos a conversar con nuestro invitado el día de hoy, los papás están cada vez más aproximándose a la vida de sus hijos, están siendo cada vez más parte significativa de la vida de sus hijos y eso nos alegra muchísimo. Y por eso es que el día de hoy con nuestro invitado vamos a hablar acerca de cómo desde su discapacidad logra mantener esta alianza estratégica con familia, pues a través de su experiencia de vida. Por eso el día de hoy nos acompaña el sociólogo Luis Hernández, quien es podcaster de Soy Audio y conductor del programa Sin Límites por Canal B. Señor Luis, ¿cómo está? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros. Carla, un gusto estar contigo y con tus oyentes. Saludos a ellos, según nos vean, en la mañana, en la tarde, en la noche. Para mí es un placer, como te digo, y estoy llano a responder las preguntas que me hagas. Y sobre todo, señor Luis, creo que podemos aprovechar este episodio para poder hablar desde esa profundidad de generar pues un poco más de empatía en la sociedad y sobre todo muchos padres que se pueden ver identificados con usted, con su experiencia de vida y con su historia, porque no solamente rompemos barreras nosotros mismos cuando queremos ingresar a nuestras sociedades a través del trabajo, a través del estudio, a través de los logros, sino también desde la vida de papá, ¿no? Cuando ser padre también significa romper barreras. Entonces, señor Luis, dentro de su discapacidad visual, ¿cómo ha sido para usted el hecho de tener que romper barreras en su paternidad, superando obstáculos o hasta prejuicios? Sí, no ha sido fácil porque definitivamente la falta de vista genera situaciones que tienen la magnitud que la ceguera como tal también tiene. En otras palabras más simples, el hecho de no ver no es cualquier cosa. Entonces, el hecho de ser padre sin ver tampoco lo es. Tiene sus bemoles, que si tú quieres podemos ir viendo poco a poco aquí. Tiene sus bemoles y es necesario irlos enfrentando con realismo, sin pretender evadir los hechos como son, ¿no? Entonces, no siendo fácil, sí, con algo de esfuerzo, se puede llevar adelante el hecho de ser padre, pese a no contar con la vista. Señor Luis, y con relación a su juventud, ¿cómo fue para usted crecer con la discapacidad visual? ¿Y cree usted de que esas experiencias de su juventud lo han ayudado también a mantener esta maravillosa relación con su hijo? Bueno, lo que pasa es que son tantas cosas a la vez
La juventud de una persona que no ve es compleja, es complicada, se presta para muchas cosas, a veces muy alegres. Yo tengo anécdotas realmente que el solo recordarlas me traen alegría, pero también tengo tal vez más que anécdotas complicadas. He pasado por situaciones hasta de bullying, ¿por qué no? Y lo que quiero decir es que ser padre es singular. Lo de la juventud ahorita no se me conecta mucho con lo de ser padre. Lo que sí me sirve lo de mi juventud es para prevenir a los hijos a extremo de que ellos se sepan defender cuando les pase algo parecido a lo que a mí me puede haber pasado, ¿no? Claro, esa parte, señor Luis, es justamente uno de los puntos importantes, porque nosotros como padres, ¿no?, queremos ir enseñando con nuestra experiencia y con nuestras vivencias y contarles esto a nuestros hijos para que ellos pues traten de evitar a veces ciertos errores que nosotros hemos podido cometer, y creo que esas enseñanzas son las que marcan una diferencia significativa dentro de nuestra crianza, ¿no? Señor Luis, ¿y cómo fue para usted? ¿Qué sensaciones, qué emociones y qué pensamientos pudieron haber venido en usted cuando se enteró que iba a ser papá? Bueno, una alegría, evidentemente, cuando me enteré que mi esposa estaba, como dicen, en estado, ¿no? Uh-huh. Y cuando nació nuestro niño, bueno, es una especie de, si yo lo llevara al sentido auditivo, una especie de sonido cargado de una increíble ternura, el hecho de escuchar, me acuerdo, su llanto por teléfono, ¿no? El llanto del niño por teléfono. Ahora, en el proceso prenatal, para mí fue muy emocionante cuando fuimos al ginecólogo y pude escuchar el sonido del niño moviéndose, nadando prácticamente dentro del vientre de mi esposa, ¿no? Escuchar su corazón y escuchar cómo él se movía en el vientre de ella, ¿no? Uh-huh. Se escuchaba como un sonido como que él estaba en agua, ¿no? ¡Ay, qué bonito, señor Luis! ¡Qué interesante! Todo eso yo lo he percibido y era realmente emocionante, ¿no? Y señor Luis, desde el momento entonces que su hijo nació hasta ahora, a la actualidad, ¿siente de que este proceso de poder acompañarlo en cada uno de sus pasos ha sido difícil para usted, o ha sido más que todo un proceso de adaptación dentro de su crianza? Bueno, es una especie de los dos, adaptación un poco complicada, porque hay mucho de psicología en esto, hay mucho de percepción, no solo de mi parte, sino de la parte de él, ¿no? Del hijo que tengas. Los dos tienen, digamos, se encuentran en circunstancias distintas. Uno es el padre y el otro es el hijo. El hijo nunca va a reemplazar al padre ni viceversa. Siempre va a haber, inclusive, digo yo, una jerarquía que no hay por qué romper. Porque si uno rompe la jerarquía, rompe el orden natural. Entonces cada uno está en su sitio y desde ahí el padre ve al hijo, o lo percibe o lo escucha, y el hijo ve al padre, ¿no? Y señor Luis, cuando usted empezó estos primeros años de crianza, pasó tal vez por algunas experiencias de sentir y cómo lo voy a hacer, cómo me voy a poder apoyar, hay información que yo pueda tener a la mano acerca de cómo generar un proceso de crianza con mi hijo en la condición de la discapacidad visual. En realidad, este es un tema muy interesante, que lo tocas y que me agrada que así lo hagas. Yo no he tenido, por mi parte, si otros sí lo han tenido, suerte, bien por ellos. Yo no he tenido algo que, por otro lado, sí he conversado contigo, que es la posibilidad de tener lo que tú llamas una psicoeducación. Uh-huh. No siempre, en el sentido más amplio de la palabra, tal vez hayan psicólogos que se han interesado en orientar a los padres de niños que no ven, pero a los niños que no ven, o a los niños que ven y que por ejemplo tienen padres que no ven, no siempre se les ha orientado, que yo sepa, y eso es fundamental. Por eso me parece muy interesante, entre paréntesis, y quiero destacarlo, la inquietud que tú tienes por el tema de la psicoeducación y la discapacidad.
que, repito, sería muy bueno que se pueda desarrollar entre nosotros, ¿no? Sí, porque tengo, por ejemplo, a bien conocer de algunos pequeños programas pilotos que se han estado iniciando hace pocos años con respecto, por ejemplo, cuando una mamá recibe la noticia dentro de las 48 horas que su bebé nace, que tiene síndrome de Down, por ejemplo, ¿no? Y cómo la mamá tiene que recibirlo, cómo recibe la noticia, cómo se genera el impacto, ¿no? A veces este tema, por ejemplo, del apego que nace desde el momento, ¿no? que nuestros hijos vienen al mundo es fundamental, ¿no? Y para poder evitar situaciones de rechazo, los doctores y las enfermeras van siendo capacitados, ¿no? Psicoeducados en cómo ayudar a que esa mamá genere ese vínculo con su pequeñito cuando tiene este diagnóstico de síndrome de Down, ¿no? Entonces, ¿cree usted que con la discapacidad visual ese proceso entonces no se dio? ¿Hubiera sido ideal que puedan generar situaciones como esta? Claro, es que, bueno, hay diversos paradigmas en torno a la ceguera y diversas ideas, ciertos mitos incluso, que por lo pronto, al producirse la falta de vista, es como si se produjese, perdónalo por la redundancia, como si se produjese un terremoto en la familia entera. O sea, enterarse que un niño que recién ha nacido no tiene la posibilidad de ver es un estruendoso golpe para los padres. Ahora, si tú me hablas de paternidad, lo mismo pasa cuando un niño va asimilando que su papá no ve, o cuando el papá pierde la vista por un accidente. Eso también es un choque. Por eso lo importante en todos estos sentidos de lo que tú llamas psicoeducación, que es la orientación familiar frente a la presencia de la ceguera. Es importante porque si lo que le llaman inclusión no se da en la familia, en el resto de la sociedad la inclusión no se va a dar. Tal cual, señor Luis. ¿Y usted considera entonces que justamente los principales desafíos que las personas con discapacidad tienen, no solamente va dentro de la crianza, sino también fuera de la crianza, ¿no? Situaciones como, no sé, quiero acompañar a mi hijo al colegio, ¿no? Lo puedo hacer caminando, tengo facilidad a un tipo de movilidad. ¿Qué rol como padre, por ejemplo, durante este proceso ha tenido que enfrentar? ¿Qué desafíos? Claro, es que muy bien lo que dices, no solo se trata de la crianza natural primaria, sino se trata de la convivencia de padres con hijos. Y acá es necesaria la orientación, porque, por ejemplo, un padre que no ve, o una madre, digamos, también, pero digamos estamos hablando de la paternidad en el mes del papá, un padre que no ve no puede forzar a un niño de 5 o 6 años a que él lo haga cruzar. Lo que él tiene que hacer es, si tú quieres orientar y ser incluso pedagógico, tienes que demostrarle a tu hijo que tú como papá necesitas pedirle a otra persona mayor que te haga cruzar. El niño va a aprender y va a crecer, y cuando sea grande va a decir, así como mi papá necesitaba, el señor que veo en la esquina también necesita cruzar y lo voy a ayudar. O sea, hay que ser pedagógico y una especie de proceso de inclusión práctica, pedagógico práctica. No puedes forzar al niño de 6, 7 años a que te haga cruzar, porque pienso yo que le estás dando una carga incluso emocional muy fuerte. El niño, por naturaleza, busca la protección del padre. El niño busca que sea el padre el que lo hace cruzar. Si el papá no lo puede hacer cruzar, bueno, por lo menos que vaya amortiguando el asunto, entendiendo que su papá necesita que lo hagan cruzar, pero que no se sienta esa criaturita responsable él mismo de tener que hacer cruzar al papá, porque le pasa algo al papá, pisa en falso, y ese niño se va a quedar, pero con el golpe le va a doler emocionalmente también al niño. No sé si me dejo entender. Sí. Y entonces, señor Luis, para todos aquellos papás con discapacidad visual que nos están escuchando en este momento, una de las grandes preguntas que se pueden dar es, ¿y cómo ha hecho usted? ¿Qué estrategias dentro de este proceso de crecimiento con su hijo ha aplicado, ¿no? Ante los obstáculos que usted ha tenido durante el proceso?
Bueno, sobre todo acercamiento, algo de conversación, buscar incluso afinidades para compartir. O sea, si el hijo de alguien es, no sé, pues amante de la literatura, y al papá que no ve también le gusta la literatura, bueno, que hablen de eso, de literatura. Si les gusta el fútbol, que hablen de fútbol, porque el papá que no ve, bueno, no verá, pero escuchará el partido en radio, ¿no? Te digo, porque yo, y ahí sí vuelvo a mi juventud, lo que tú me preguntabas en un momento, yo era hincha de escuchar las transmisiones de fútbol cuando era niño casi. Me pasaba los sábados o domingos en la tarde en mi cuarto, escuchando los programas deportivos de entonces, de mis épocas que fueron. Y, por ejemplo, señor Luis, ¿usted considera que necesitó del apoyo de la familia también durante el proceso de crianza, tal vez hermanos, tal vez los padres, primos? ¿Cree usted que formó dentro de su familia una red de apoyo familiar? Felizmente sí. Claro que se necesita en todo sentido de apoyo, como digo, es una convivencia. Hasta para estudiar necesitas que a veces el hermano te grabe. Bueno, en mi época había el cassette, no sé si tú lo has conocido. Sí. Necesitábamos que el hermano, la hermana, o la mamá, o el papá, o alguien que estaba contigo en la casa, un tío, no sé, te grabe una lección para hacer la tarea que el profesor te mandó, o en fin, o para ir a algún sitio que te acompañen, ¿no? Porque el sitio es un poco complicado para llegar, o no conoces bien, o hay mucho tráfico. Si tu primo va por ahí, vamos juntos y vas, ¿no? O sea, la cosa es convivir con la discapacidad, así llamada discapacidad que tú tengas, ¿no? En este caso la ceguera. Tu familia se va acostumbrando, si pone voluntad, se va acostumbrando a recibirte en su casa, a compartir contigo en la tuya, a que la ceguera sea, no diré algo más porque no es algo simplemente llevadero, sino a que la ceguera sea parte incluso de esa convivencia, que no es fácil, pero que sí es asimilable. Señor Luis, sabe que estuve buscando un poco de información, como siempre saben nuestros oyentes que me preparo para poder recibir a todos mis invitados, y le cuento que encontré un artículo de una tienda en Europa donde la zona de la etiqueta, en la etiqueta, la parte de atrás, para todos los que no conocen, a mí me encantó esta noticia. Esta persona que tiene su tienda, en la etiqueta coloca el color de la ropa que está colgando en braille. De tal manera que la persona, por ejemplo, si un papá va con su hijo a comprar y decide, por ejemplo, acompañarlo en el proceso, el papá o la persona que va a comprar sabe que tocando la etiqueta sabe el color de la ropa. Entonces, por ejemplo, me pareció muy interesante y muy educativo también, y muy de empatía en nuestra sociedad, ver de que situaciones cotidianas que nosotros podemos tener con nuestros hijos, como salir a comprar, pues no tiene que ser algo solamente para las personas que ven, ¿no? Una persona con discapacidad visual también puede tener este tipo de experiencia si es que tuviera esa ayuda adicional, ¿no? Sí, ese es un tema muy, muy interesante. Yo alguna vez lo conversaba en una universidad con los alumnos de comunicaciones, por ejemplo. Se llama acceso a la información. Y por ejemplo, si tú te pones a pensar fríamente, la publicidad es bastante visual. No siempre es audioinformativa, ¿no? Tú dirás, oye, pero ¿para qué te van a hablar de colores? Bueno, a mí no. Aunque yo lo vi de chico. Pero hay gente que ha perdido la vista y que tenía buen gusto para vestirse y que quiere aferrarse a su buen gusto para vestirse pese a que ahora ya no ve. Entonces va a la tienda de Carla. Carla, ¿quiere unos pantalones? Sí, pase por acá. Y tú dirás, pero lo primero, qué bueno sería que Carla prepare en braille el color pantalones tal. Me gusta. Con la camisa, a ver qué color tiene. Sí, puede tocar. Entonces me estás dando una facilidad informativa, acceso a una información, y estás vendiendo más. Claro, yo entiendo socialmente, desgraciadamente, la discapacidad visual y la pobreza económica se juntan, hacen un maridaje vicioso, uno llámalo, ese es un tema que podríamos hablar en algún momento, y mucha gente no tiene dinero, pero claro, si hay poder adquisitivo, que también sí lo hay, es interesante darle a las personas que no ven el acceso informativo a una publicidad audiodescriptiva, ¿no? En parte, ¿no?
Exacto, ¿no? Desde situaciones tan sencillas también como, por ejemplo, ir y que haya un menú en braille, ¿no? Un menú básico en braille que también puede ayudar. Sí, o con el QR, ¿no? O sea, ahora eso se puede hacer con el QR. Tú me traes la carta y con el QR, o me das un QR y yo veo el menú. Puede ser en braille, no lo descarto. No soy anti-braille, al contrario, el braille ha cumplido una misión extraordinaria históricamente hablando. Tal vez el braille, no sé, pues el menú en braille tiene sus bemoles, pero no porque es en braille, sino porque supongamos que varías tu menú. Claro. Y tenías que hacer un nuevo menú en braille, eso es un costo, ¿no? No lo vas a hacer como Papá Noel gratis, que Papá Noel tampoco es gratis. Entonces, eso un poco castigaría el precio del plato. O sea, si tú me vas a vender un lomo saltado y vas a anunciar ese menú en braille y mañana vas a cambiar el menú en braille, bueno, alguien va a pagar eso, tiene que ser yo, el consumidor. Pero con el QR es más práctico eso. Ahora, salvo que yo no tenga teléfono, que la verdad muchas personas ciegas sí tienen teléfono, ¿no? Entonces, con el QR se puede obviar, en el mejor sentido de la palabra, sin decir saquen de acá el braille, no, eso no. Pero se puede obviar el hecho de poner un papel grande en la mesa, de repente botas la copa de vino por extender la hoja en braille. Digo yo, no estoy exagerando. Pero sí, es bueno tener acceso a la información del menú, de tantas cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, ya no solo en braille, sino en audio, tú subes a un ascensor y hay edificios en los que te dicen sube, baja, piso tal, piso cual. Es más fácil, ¿no? Exacto, y yo creo que sí la sociedad se ha ido adaptando, ¿no? De muchas maneras a convivir de una manera mucho más asequible, pues a la información para las personas con discapacidad visual. Y eso también lo estamos viendo dentro de no solamente los espacios públicos, sino creo que también las instituciones, creo que en los lugares a donde vamos, como usted dice, sí hay un poco más de acceso a la información. Pero usted considera, señor Luis, que todavía nos falta como sociedad, tal vez rampas, ¿no? Sí. Tal vez mejores caminos. El problema aquí es que, claro, la sociedad, lo que pasa es que va asimilando el desarrollo tecnológico, y me temo decirlo, pero hay que decirlo porque cuando abordamos una problemática hay que ir al fondo de esto. A veces me da la impresión que son modas. Es duro decirlo, repito, pero son como modas. Por ejemplo, esto tú has visto le llaman podotáctiles. Hay unas líneas en el suelo para que las personas con discapacidad visual caminen por ahí. No sé si las has visto. No. A veces incluso tienen colores amarillos en los paraderos. Hay gente que se me acerca y dice, camine por ahí, no se salga de ahí. Pero me lo dicen porque han visto imágenes, porque han visto que en otros países se puso esa onda de hacerlo y acá lo han hecho algunos municipios. Pero no porque hayan recibido una, como llamas tú, psicoeducación. Entonces, por eso es que a la sociedad sí le falta. Le falta no solo ver que se construyen esos caminos o que hay en otros países ascensores con voz. Le falta tomar conciencia de que eso es una necesidad y una ventaja. Por ejemplo, tú hablas de rampas, tú hablas de barandas en una escalera. Eso es una ventaja y va a ser muy bueno no solo para las personas que tienen alguna limitación, va a ser bueno para nuestros seguidores cuando ellos sean mayores. Así es. Entonces estamos anticipándonos incluso. Es como lo que tú alguna vez me contaste sobre el uso de un corchito para anotar, que al comienzo era experiencia de alguien que después se volvió, fue descubierto como ventaja para muchos, ¿no? Así es. Sí, yo recuerdo muchísimo, le comentaba a mis queridos oyentes al señor Luis que cuando yo empecé mi año, ya después de mi capacitación como TDAH, después de haber vivido el año con mi coachee, una de las cosas que yo pedí fue un corcho para mi clase como tutora para poder visualizar, ¿no? Todas las actividades que tenían el día a día, y de repente las tutoras dijeron, ay, pero ¿por qué solo a Carla? Nosotros también queremos, porque no solamente eso la va a ayudar a ella, sino que a nosotros también, ¿no? Entonces se comparte como sociedad una herramienta que no necesariamente favorece a uno, sino que va a favorecer pues a toda una comunidad. Es lo mismo, por ejemplo, en un banco X, vamos a cualquier banco o cualquier establecimiento, la gente, ¿y para qué ponen esta baranda? ¿Para qué ponen esta rampa? Así, pues para las personas que
Algún día la persona llega mayor, ya tiene reuma, vaya a saber uno qué iba a decir. Felizmente, gracias a Dios, alguna vez pusieron esta rampa, porque ahora, yo que me lo preguntaba, ahora ya me encuentro la respuesta en mi propia necesidad. ¿Te das cuenta? Es un poco como el corchito al que tú me aludías. Y eso esa es parte de la convivencia. Por eso, bueno, si me permites comentar, en uno de mis podcasts yo hablaba del diálogo como importante para como importante, como algo fundamental para la inclusión, el diálogo, y yo agregaría ahora la convivencia, ¿no? Así es, porque dentro de la sociedad queremos justamente hacer una sociedad no solamente más inclusiva, sino una sociedad con equidad. Yo creo que ya más allá de hablar de la inclusión, hablar de la equidad es justamente tener herramientas que nos favorezcan absolutamente a todos. Y eso también me hace entonces llevar, señor Luis, a la parte sobre estos procesos de superación, ¿no? De superación, sobre todo en la crianza de sus hijos, porque su hijo ahora es un adolescente, ¿verdad, señor Luis? Sí, ya es mayor, claro. ¿Y cómo cree usted que ha sido esta transición para su hijo? Si algún momento ha conversado con él, ¿qué piensa? Yo me imagino que no ha sido fácil, definitivamente no ha sido fácil. No sé si en el colegio le han hablado de mí, le han tomado, porque todo eso se da, no lo podemos negar. Y no es mi caso solamente, yo me pongo en los zapatos de otros padres cuyos hijos han tenido que sufrir, no sé si hasta tomaduras de pelo, oye, tu papá tal cosa, ¿no? No debe ser fácil, la verdad no debe ser fácil, y por eso hay que apoyar a los hijos, y por eso la importancia de la psicoeducación, no solo para los niños que no ven, sino para los niños que tienen padres que no ven. Digo que no ven, que pueden ser sordomudos, le dicen sordomudos, que son sordos, ¿no? Sordos, y por consecuencia de ser sordos no hablan bien, ¿no? Entonces, por ahí va. Entonces, el acompañamiento desde las escuelas, desde la escuela también como parte de nuestra sociedad, es importante para poder generar este apoyo que los padres con discapacidad necesitan también durante su proceso de crianza. O sea que la escuela también cumple un rol fundamental en el proceso. Sí, por supuesto. Y eso es interesante porque la escuela debe ser una fuente de humanidades. No solo de 2 más 2 es 4 o en el año tal se fundó tal cosa. La escuela debe ser un foco, una fuente de formación en humanidades para los niños. Y en humanidades implica refuerzo de la familia, no atentar contra la familia, no venir a decir que la familia es tal o cual cosa cuando la familia es una institución natural, no inventada por la autopercepción de nadie, sino una institución natural en la cual lo que ocurre es que se está produciendo un pequeño mundo de relaciones que necesitan ser orientadas y convenientemente tratadas para que esas relaciones no se tornen en negativas. Porque si no se trata el curso de las relaciones que se dan en una familia, pueden pasar cosas inesperadas y después lamentables, ¿no? Así es, señor Luis. Entonces yo creo de que sus palabras nos invitan a poder generar unas reflexiones y consejos para otros padres. Y esa sería una de mis preguntas. ¿Qué consejos les daría a usted como papá, ya teniendo un hijo adolescente, habiendo pasado estas experiencias previas de vida? ¿Qué mensaje le podría dar a aquellos papás que están iniciando esta vida paterna también dentro de su discapacidad visual, ¿no? Algunos puntos importantes, experiencias que usted haya podido recoger sobre esta convivencia con su hijo. Algo fundamental, que no le nieguen a su hijo la capacidad que tiene. Que no le digan, no, ya me va a pasar, porque no se sabe, ojalá pase, o sea, me refiero, para decirlo simplemente, ojalá que el papá que no ve recupere la vista si la perdió o vea, ¿no? Pero que no le diga a su niño, no, ya me va a pasar, en cualquier momento yo voy a estar como tú. No, que no cante triunfalistamente, que tampoco se haga la víctima, que tome las cosas en forma natural y que tenga la suficiente capacidad de ser humilde como para decir necesito ayuda. Que no nos cerremos en un orgullo, en una especie de auto... Como autocompasión. Ni autocompasión ni autoegolatría. Yo soy yo, a mí nadie me va a decir qué tengo que hacer, y al mismo tiempo pues está tratando mal al niño, lo está haciendo víctima de su... y ese es algo, no hagamos a los hijos víctimas de nuestras propias frustraciones por el hecho de no ver, porque los niños son
tú lo sabrás como coach, un niño es como parlante de lo que le pasa a sus padres, ¿no? Así es. Entonces, si el padre está mal, el niño va a absorber ese malestar. No tendrá la falta de vista, pero sí se va a sentir se va a sentir mal, porque absorbe, el niño es como esponja, absorbe el malestar del padre. Entonces, ahí tenemos que tener tacto, mucha, como digo, cautela, ¿no? Que no es fácil adquirirlo. Tal vez, yo no soy perfecto, yo no digo, les habla alguien que ha tenido todo lo que les está recomendando. No, hay que estar sobre el caballo y descubrir que ¿cómo le llaman? El rodeo, ¿no? Del caballo, el rodadero, no es fácil. O sea, señor Luis, que la discapacidad no define tu crianza como papá, ¿no es cierto? La discapacidad no define las habilidades que podemos tener frente a ese desarrollo de nuestros hijos. Las habilidades blandas que podemos tener, la empatía, nuestras propias características ayudan y van a ayudar al desarrollo de nuestros hijos. No definen, pero pueden alterar. La ceguera puede alterar. Por eso es necesaria la orientación psicológica, la psicoeducación, porque la ceguera por sí, en forma natural, no te aplasta si tú le pones coto a la ceguera. Pero si la ceguera se queda sola de por sí, sí puede alterar y generar trastornos en las relaciones familiares. Eso me gustaría dejarlo en claro para que no se sea indiferente frente a la ceguera. Total, tal cual, señor Luis. Y señor Luis, y si quisiera dejarle usted un mensaje a la sociedad en general, ¿qué mensaje nos daría? Bueno, que no nos aceptemos los unos a otros por simple cumplido. No basta con decir ya, viva la inclusión, te incluyo, tú me incluyes, nos incluimos. Conozcámonos. Si tú ves que yo uso un bastón, ahora, yo sí, no sé, o por otros, pero yo estoy dispuesto a que me preguntes ¿para qué lo uso? ¿Por qué lo uso? Para que cuando me veas usándolo, no te extrañes. Igual yo quisiera poderte preguntar tantas cosas. Conozcámonos, relacionémonos, y la inclusión va a ser una consecuencia. La inclusión no se puede dar por decretito, por ideología, por cuestiones de qué sé yo, de objetivo, de plan de proyecto. No, la inclusión debe ser una consecuencia natural de conocimiento, y el conocimiento se da a partir del diálogo, que es lo que yo propongo en mi podcast, ¿no? Así es, señor Luis. Entonces quiere decir que no hay que subestimar a un papá por una discapacidad visual. No, subestimarlo nunca. Ni tampoco sobreprotegerlo, ni engreírlo al extremo que el papá crea que porque no ve, todos son ya no sus hijos sino sus súbditos. Tampoco. El papá debe ser el rey de la casa, pero no porque no ve. Y los hijos deben de ser sus mejores aliados. Sus hijos, sin dejar de serlo, son sus mejores aliados también. Y sobre todo más aún en este mes, que es el mes de papá. Ah, sí, claro, por supuesto. Que ellos van a estar de reyes y de corona, señor Luis. Señor Luis, yo le agradezco muchísimo por haber estado el día de hoy y por haber compartido con nosotros pues esta historia de vida, porque su presencia es un recordatorio que el amor y que la determinación pueden superar cualquier barrera y cualquier obstáculo. Claro, y permíteme, Carla, invitar a tus seguidores a escuchar mi podcast si tú me das la oportunidad. Claro que sí, señor Luis. ¿Dónde podemos seguirlo? ¿Dónde podemos seguir su experiencia y seguir aprendiendo más de usted? Y gracias a tu apoyo, entre paréntesis, que quiero destacarlo, con Carla, nosotros tenemos ideas que venimos compartiendo y que soñamos con poder desarrollar, no solo poder desarrollar, sino ya cristalizar. Mira, pueden visitar en YouTube @soyaudiopodcast, y ahí van a encontrar diversos episodios en los que yo abordo estos temas, y no me voy a quedar solo hablando de la falta de vista, de esto, sino a partir de ahí desarrollar otras historias, testimonios y cosas en las que incluso me gustaría, para que me conozcan, me gustaría incluso dejar volar mi imaginación. Así que ahí estamos en @soyaudiopodcast. Así es que papás, mamás, pues muchísimas gracias, señor Luis, nuevamente. Sabe que siempre tenemos un detallito maravilloso para usted y para todos nuestros lindos invitados que están aquí con nosotros.
Y señor Luis, entonces, si ustedes más bien papá, mamá y el señor Luis nos acompaña, si creen que este episodio puede ayudar a otras familias, pues dale like y compártelo. Y si quieres seguir aprendiendo pues estrategias para mejorar tu vida en familia, pues suscríbete al canal y activa la campanita porque vienen más videos llenos de consejos prácticos y herramientas efectivas. Nuevamente agradeciendo al señor Luis Hernández por haber estado el día de hoy, y síganlo en su podcast Soy Audio. Nuestro productor se está acercando al señor Luis para entregarle su presente. Muchísimas gracias, señor Luis, siempre colaborando con nosotros. Y ya saben, papá, mamá, desde Soy Audio Podcast para ustedes con el señor Luis Hernández y conmigo, yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora, que pueden encontrar también en carlabocanegra.oficial. Y ya saben que junto con nuestros invitados, que agradecemos de todo corazón, pues te vamos dejando un abrazo inteligente por el mes de papá y te deseamos buen fin de semana. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias, señor Luis, por estar aquí. Chao. Gracias. Hasta pronto con todos.